Buen día, mi nombre es Arturo Guerrero Cervantes, estudiante del Tecnológico de Tijuana, campus Tomás Aquino, en la carrera de Ingeniería Industrial para la materia de Estadística Financiera, impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José. En esta ocasión estaremos viendo el tema de correlación y regresión. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Karl Pearson, que vivió de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedad del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R y va a ser igual o menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de R o Y. Intercambia todos los valores de X y Y. En el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de tamaño de cerebro e inteligencia. Dice: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones en coeficiente intelectual de Schreller Wrestler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligent Quotient in Monozygotes de tramo. Neurology volumen 50, número 5. Nos dice: evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI, el coeficiente intelectual. Me parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. No es el ejercicio. Aquí tenemos los datos que nos dan y tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es de que están los datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, el coeficiente lineal, el coeficiente intelectual en una muestra de 10
de 10 sujetos. La primera manera de hacerlo es vamos a hacer que estadísticas, vamos a ir a regresión, estadística básica, vamos a ir a correlación y pues aquí no importa el orden, vamos a poner el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro por el método de correlación de Pearson. Vamos a dar OK y estos son los datos que nos da la correlación de Pearson de .179 y el valor de P de .620. Si lo queremos graficar para verlo mejor, vamos a ir a gráfica, estadística, va a ser en regresión, aquí lo vamos a poner en gráfica de línea ajustada. En el valor de lo de Y vamos a poner el tamaño del cerebro. El valor de X va a ser el valor de X va a ser el tamaño del cerebro. El valor de Y va a ser el coeficiente intelectual. En gráficas vamos a poner que queremos las 4 gráficas. Aquí podemos ver la gráfica del coeficiente, y aquí vemos mejor de que pues no se ajusta mucho el tamaño del cerebro, pero podemos hacerlo igual por medio del asistente. El asistente en regresión simple, regresión lineal, el nivel de significancia lo dejamos igual en .05. En la columna es el tamaño del cerebro, coeficiente intelectual en la columna Y, y vamos a poner en aceptar. Aquí por medio de esta gráfica vemos que nos dan un valor que sacamos anteriormente de .18, que no está muy relacionado, que tiene muy poca correlación. Y también podemos verlo en la gráfica, que no podemos ver visual, que no hay poca correlación. Estas son las gráficas de recibos. Unos pronósticos, nos dan una gráfica de pronósticos nos da un cierto tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual pronosticado igual a
un nivel de confianza del 95%. Y los datos los pasamos a PowerPoint. Son estos datos que tenemos del cerebro, lo que ahorita hicimos en el asistente. Las gráficas de residuos, y también tenemos ahorita ejercicio de el Minitab. Tenemos otro ejercicio igual que perdón, resolviendo la pregunta que dice que en correlación con el cerebro e inteligencia nos pregunta si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Como podemos verlo, no hay aquí no hay suficiente evidencia. No tenemos suficiente evidencia, como dice el asistente, de que haya correlación. Y también nos pregunta si hay una parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tampoco tenemos evidencia. Tampoco tenemos suficiente evidencia para dar una afirmación. No tenemos la evidencia, como nos dice aquí, la correlación, no hay suficiente evidencia. Entonces seguimos con el siguiente ejercicio, un ejercicio de calentamiento global. Nos pregunta, nos dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según Del Heart Police Institute. Nos pregunta: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la correlación de CO2? Tenemos estos datos. Y para hacerlo, igual nos vamos a abrir el Minitab para ver los datos que tenemos. Tenemos estos datos por el CO2 por partes por millón y la temperatura. Lo hacemos primero por medio de estadística básica y la correlación. Temperatura y partes de CO2 por el método de correlación de Pearson. Podemos aceptar. Nos da un valor de 0.001 y correlación de Pearson 0.892. Si queremos verlo gráficamente, vamos a ir a gráfica de línea ajustada. Y va a ser la temperatura y las partes de CO2 lo ponemos en X. Gráficas 4 en 1. Vamos a aceptar. Aquí tenemos el gráfico, las partes por millón, y
como vemos, sí está más ajustado, pero podemos ver igual en el asistente, en regresión simple, lineal, significancia de 0.05. En la columna X tenemos el partes por millón de CO2. En la columna Y, la columna Y, la temperatura. Vamos a poner aceptar. Y el asistente nos da unos resultados de la correlación, y nos dice que el valor nos da un valor de 0.89, que la relación es más está más acercada, está más sí hay correlación entre la temperatura y CO2. También tenemos la gráfica que vimos hace ratito, y que pues sí, aquí vemos que hay más correlación entre la temperatura y las partes por millón de CO2. Los residuos, gráfica de residuos, gráfica de pronosticado, entonces lo que nos pregunta en el ejercicio es de que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2, y como ya lo vimos en el ejercicio militar, si hay una correlación de 0.89. Bueno, siguiendo con la presentación, el tema de correlación y regresión, veremos regresión. Definiciones: a partir de un conjunto de datos muestrales apareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y va a ser igual a b0 más b1 en x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explícita, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas con una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un producto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más productos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y.
Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y sea reemplazado por un valor residual y observada, menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Y tenemos un ejercicio de edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos los datos. Lo abrimos y podemos hacer ejercicio. Primero tenemos los datos, los 40 datos de las edades de los hombres, el tamaño de su cintura. Vamos a ir a estadística de regresión. Gráfica, tamaño de la cintura del hombre y en X la edad del hombre. Gráficas, vamos a poner y queremos las 4 gráficas en uno. Voy a poner a aceptar, vamos a darle a aceptar y aquí tenemos la gráfica de residuos. Aquí tenemos el tamaño de cintura del hombre. Aquí está la fórmula y lo que nos pregunta el ejercicio. Dice, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20? De acuerdo a la fórmula, ponemos que 59.64 más punto 62.59 más punto 59.64 más punto 62.59 más la edad del hombre. Nos va a dar que su medida de cintura sería de 80.2659 para un hombre de 20 años. Para un hombre de 40, como nos piden el ejercicio, ¿cuál sería el tamaño de cintura para un hombre entre edad de 20, 40 y 60? Ahorita vamos a hacer el de 40. Que va a ser .5964
162,59 más la edad del hombre, que son 40 años. Su tamaño de cintura sería de 100,2659. Y si queremos hacerlo, también lo podemos hacer por asistente, por medio de regresión. Tamaño de cintura del hombre y la edad del hombre en lineal. Y como vemos, si hay correlación, si hay una correlación entre la edad del hombre y su medida de cintura. Y igual aquí lo vemos que es más mayor, nos dice que sí, hay más una relación. Aquí tenemos la gráfica y un dato típico, muy alejado, pero sí hay una relación. Gráficas de recibos, gráfica de pronósticos. Y son los ejercicios que tengo nos dice otro ejercicio. Ejercicio: edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿De cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de edad entre 18, 36 y 54 años? Aquí tenemos los datos, la mitad, la abrimos. Tenemos los datos de las 40 mujeres, de la edad y su cintura, su medida de cintura en centímetros. Lo podemos hacer en estadística, en regresión, gráfica de línea ajustada. La respuesta: centímetros de mujeres, la edad, gráfica es en 4 en 1 y la vamos a aceptar. Aquí tenemos la gráfica de recibos y la fórmula de las mujeres. Entonces, vamos a hacer el ejercicio
El tamaño de cintura para una mujer de su edad de 18, 36, 54. De 18 nos dice que es de 54.12 más punto 80 más la edad de 18. Este sería su tamaño de cintura. Y igual lo podemos hacer por medio del asistente. Presión simple. Y agregamos la cintura a las mujeres, la edad de las mujeres. Le vamos a poner aceptar. Aquí vemos que sí hay una relación, una correlación. Y algunos datos atípicos que tenemos aquí en rojo. La gráfica de residuos, la predicción, gráfica de predicción. Y por mi parte sería todo.